Joel Miller es un personaje bastante complicado. Sus objetivos y por ende sus acciones en el transcurso de toda la historia en la que este nos acompaña tanto en el primer juego de The Last of Us como en parte del segundo, le podemos catalogar como una persona tanto insensible como emocional. Y bueno, esto es comprensible, ya que desde el principio del primer juego sabemos que la vida de Joel ha sido bastante turbulenta. Un claro ejemplo vendría a ser la pérdida de su esposa, aunque de la cual no se nos explica casi nada en el juego. Este hecho llevó a que Joel se encargara de cuidar él solo a su hija Sarah. Aparte de este trágico hecho, anteriormente en la vida de Joel, él había tenido que encargarse casi siempre del bienestar de su hermano pequeño, Tommy. Y es por estos motivos que podemos entender que Joel sea una persona insensible y cautelosa ante ciertas circunstancias. Otro hecho en su vida, y sin duda el que más le afectó, fue la muerte temprana de Sarah. Luego de comenzar la pandemia por el Cordyceps, Joel junto con Sarah y Tommy intentan, tras todo el caos, salir de la ciudad. Cuestión que lleva a que estos se separen y tanto Joel como Sarah son encontrados por un militar, el cual tiene órdenes específicas de disparar a cualquier persona sospechosa, sea civil o no. Aunque el oficial en un principio no quiere seguir esta orden por lo cruel que puede llegar a ser, al final este termina disparando. Y aquí tengo que hacerle una pregunta, y es que tanto nosotros como el mismo militar empatizamos bastante y sentimos lástima en esta parte. Pero díganme, viendo en el infierno en el que se encontraban y todo lo que estaba sucediendo, ¿ustedes hubieran acatado la orden de disparar a sangre fría? Lo digo porque él perfectamente hubiera podido disimular el disparo y decir que le dio baja sin dispararle directamente. Así que no se podría decir que no hubo oportunidad de evitar la muerte de Sarah, ya que el militar solo era uno y si de él dependía lo dejaba ir. Por esto te pregunto, ante esas circunstancias, ¿tú hubieras hecho ese acto de bondad o les hubieras disparado a sangre fría? El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Veinte años pasan tras este suceso. En esta parte de la historia podemos observar al Joel insensible y calculador, personaje el cual está aquí básicamente de puro milagro, ya que sabemos que la muerte de su hija y los posteriores años de luto y dolor que este tuvo que pasar no fueron para nada fáciles. En este mundo post-apocalíptico que se nos muestra tras pasados 20 años del brote del Cordyceps, la humanidad descendió a un estado bastante primitivo. Las grandes ciudades que alguna vez fueron habitadas por millones de personas, hoy en día son solo las obras de lo que alguna vez fueron. Lugares donde la naturaleza toma su puesto y los animales salvajes, tanto como los infectados, las habitan. Para este punto, la humanidad se mira sumida a sobrevivir en pequeñas colonias donde algunas están dirigidas por grupos como Fedra, mientras que otras cuantas viven una completa anarquía. En este mundo, y más en la sombra, es donde Joel se pasó los últimos 20 años, amasando cierta fama y nombre en el bajo mundo, conociendo cada lugar y cada peligro que existe en este mundo, ya que, como ellos, Joel era igual de perverso. No vamos a ahondar en todos los crímenes, homicidios, hurtos y demás cosas que Joel hizo estos 20 años, ya que como se explica, a Joel en este punto de su vida no le importaba absolutamente nada. Aunque sí que tenía afecto hacia su compañera Tess, este lo hacía ver como algo meramente profesional, ocultando sus sentimientos de la vista de las demás personas y volviéndose una persona casi como una máquina. Y es que luego de la muerte de su hija, Joel pasó por una etapa depresiva en la cual decayó bastante, hecho que le afectó a su vida por siempre, a tal punto de intentar acabar con su vida, pero fallando por muy poco. A Joel muchas veces se le cataloga como el antagonista principal de The Last of Us, ya que este prefirió anteponer una vida humana a cambio de salvar a la humanidad. Aunque si nos ponemos a pensar por un instante, los actos de Joel estarían completamente justificados. En todo el juego podemos observar esa actitud un tanto desconfiada y agresiva hacia las demás personas que tenía Joel,
Incluso desde que este conoce a Ellie y al principio de su viaje juntos, este llega a ser bastante descortés con ella. Pero acordémonos que cada cosa viene por un motivo. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Sara. Cariño. Por favor, no lo hagas, no, Dios. En este caso, el motivo y el pesar de Joel cae directamente en la pérdida de su hija. Así que imagínense que de tantas cosas y aventuras que Joel vivió junto a Ellie, este llegó a quererla como una hija, para que al final del juego nos digan que la única forma de salvar a la humanidad y crear una especie de antídoto o vacuna es asesinando a Ellie. Joel ya había tenido que pasar por la pérdida de una hija y de hecho podemos asegurar que si Joel hubiera aceptado este trato con las luciérnagas, este no hubiera podido soportar la pérdida de otra hija, lo que al final le conduciría a su inevitable muerte. Pero preguntémonos, ¿es ético que dos personas se salven a que la humanidad vuelva a prosperar? Pues sí y no. Si damos por hecho que el plan que tenían las luciérnagas llegara a ser completamente exitoso, probablemente el mundo de aquí a unos 50 o 100 años tal vez volvería a un estado más estable que el que se vivía en ese momento. Pero, ¿y si esto no sucedía así? No teníamos un 100% asegurado de que esta vacuna hubiera sido tan útil en este mundo como se pensaba. Y ya no hablando en el ámbito de que si esta llegara a funcionar o no, sino que este mundo ya estaba tan podrido que intentar traerlo a como era antes sería muy difícil. Y sí, aunque la decisión de Joel haya sido egoísta en muchos aspectos, pensando primeramente en sí mismo para no perder a Ellie, la verdad es que su sacrificio hubiera sido en vano. Aunque Ellie estaba dispuesta a dar una cura, ella no sabía acerca de su muerte. Técnicamente, el viaje de Joel fue una clase de misión para llevar a esta al matadero. Lo criaste como un cerdo para el matadero. No me digas ahora que has llegado a tenerle afecto. Aparte, podríamos considerar que Ellie como tal, aunque hubiera aceptado, nada era seguro. Y sí, al final esta serie de decisiones que Joel acumuló a lo largo de su vida fueron lo que desencadenaron su trágico final en la segunda parte. Pero como él mismo dice, las decisiones que uno toma o las decisiones que él mismo tomó, si le dieran la oportunidad de volver el tiempo atrás, haría todo de nuevo. Joel en este juego no es un villano ni tampoco un héroe. Es un personaje que está lejos de ser ambas cosas y al final es lo hermoso de esta historia. En diferentes películas o juegos podemos observar tanto el villano genérico que odia al mundo y que quiere acabar con porque sí, porque se le antoja, a como el villano mejor escrito con un pasado trágico que actúa y se mueve por el odio. Pero Joel no es ninguno de estos. Aunque este cumple con el pasado trágico y haya asesinado a sangre fría a decenas de personas, no actuaba por actuar. Siempre tenía su objetivo claro, aunque si nos vamos a cuantificar su maldad por todas esas personas a las que directa o indirectamente le hizo daño, un claro ejemplo de esto sería Abby. Si lo catalogamos por este ámbito, indudablemente Joel sería sin duda el villano. Pero aquí nos basamos más en el perfil psicológico del personaje y de cómo objetivamente actuó en esa situación. Joel es una persona normal, un humano como cualquiera de nosotros y que como cualquiera de nosotros hubiéramos actuado en esas circunstancias por un ser querido o la persona que le tenemos aprecio. Eso claro, sin contar la masacre que se montó al final. Pero objetivamente, ¿sacrifica o no la vida de alguien por una posibilidad de salvar a la humanidad? La decisión al final está en tus manos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado, no olvides dar like y suscribirte a mi canal donde subo análisis de cine y animación en general. Y si te gustaría añadir algún otro detalle o tu propia visión de cómo mira a Joel, por favor comenta, que ahí estaremos todos debatiendo.
Sin más que decir, gente, yo aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima y chao.